Esta es la sexta clase dedicada a los objetos. Yo soy Miguel Ángel Álvarez, tenéis aquí mis datos de contacto y hoy, como decía, vamos a hablar de los objetos. Vamos a comenzar introduciéndonos al mundo de los objetos hablando de algo que se llama la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un estilo de programación. Se conoce como paradigma. Esa palabra a lo mejor no es tan conocida para todo el mundo. Un paradigma no es más que un modelo a seguir. Entonces tenemos el paradigma de la programación orientada a objetos, que es un modelo de programación que vosotros podéis desempeñar. Es más próximo al lenguaje y al comportamiento que tenemos en la vida real. En este paradigma existe un universo de objetos que colaboran entre sí para llevar a cabo las acciones deseadas. Digo que todos son conceptos que iremos dándole sentido a lo largo de la clase, pero lo que quiero que ahora veáis es o penséis en cualquier sistema que tengáis en el mundo real, tanto naturaleza, un ser humano tiene una serie de organismos, de miembros, tiene órganos, ¿no? que colaboran entre sí. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo la vida de las personas, para poder dar soporte a la vida, ¿no? Una persona. También un coche, que es algo de la ingeniería, pues tiene una serie de elementos, el motor, las ruedas, etcétera, que forman parte de otro objetivo y que entre ellos colaboran entre sí para llevar ese objetivo, que es llevar a las personas de un lado para otro. También organizaciones, como puede ser una universidad o un ministerio, también tienen un organigrama de elementos. Está el ministro, los colaboradores, los asesores, los funcionarios, que al final entre todos llevan a cabo una tarea. Entonces, todo eso que veis en la vida real lo han querido llevar a la programación orientada a objetos en este paradigma de la programación que vamos a ver en el día de hoy. Entonces ya hemos entendido algo sobre lo que son los objetos. Yo voy a recuperar ahora una definición que encontrasteis en la clase en la primera clase de este curso de los fundamentos de la programación con Luis Fernández. En la clase de los tipos de datos nos explicaron los objetos o nos introdujeron el concepto con esta definición: agrupaciones heterogéneas de datos simples con sus operaciones. Esta definición estaba muy bien en ese momento porque está fundamentada en un conocimiento que ya teníamos, los tipos de datos. Son agrupaciones heterogéneas de tipos de datos. La vamos a entender un poquito mejor con sus operaciones a lo largo de la clase, ¿vale? Si no lo habéis entendido todavía. Pero se queda un poquito corta la definición como tal de objetos si lo miras de una manera global o más particular, quiero decir, dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Pero no os preocupéis, que lo vamos a ir aclarando durante toda la clase. Antes de comenzar a explicar objetos, o de comenzar a explicar de dónde vienen y hacia dónde van, quiero hacer una reflexión para que entendáis que en el mundo de la programación hemos ido evolucionando en lo que son los lenguajes. Luego, además, también en la última clase vamos a hablar un poco más de la evolución de los lenguajes, por eso no me voy a entretener yo mucho en este momento. Simplemente decir que al principio eran todos ceros y unos. La gente tenía que programar en un lenguaje que era el código máquina, que estaba compuesto solo por ceros y por unos. Imagínate qué locura para intentar realizar un programa e intentar que bueno, cualquier cosa medianamente compleja saliese adelante. Yo no me lo quiero ni imaginar, sería una locura. Pero lo que está claro es que ha habido una evolución de los lenguajes desde el código máquina, que son los ceros y los unos, pasando por ensamblador, lenguajes de alto nivel, tal, hasta llegar a la programación orientada a objetos. A lo largo de esa evolución, ¿qué vamos creando? Vamos creando nuevos lenguajes que tienen nuevas estructuras, nuevas herramientas que sirven ¿para qué? Para poder hacer programas que sean más complejos, llegando a la programación orientada a objetos, que se ha demostrado que es la programación que nos permite llegar a aplicaciones más complejas posibles, ¿de acuerdo? Entonces, hoy los lenguajes de programación todos son orientados a objetos, o por lo menos la mayor parte de los que vais a conocer. JavaScript lo es, y todos quieren implementar el tema de los objetos porque se supone que es lo que te va a dar un mayor soporte a programas complejos. Bien, ahora vamos a introducir ya la programación orientada a objetos dentro del punto de vista de lo que es los tipos de datos con sus operaciones. Y vamos a hablar, pues bueno, de los tipos de datos. Una de las cosas que más evolucionaron a lo largo de la historia de los lenguajes han sido los tipos de datos. En este caso, o en la primera clase, lo que vimos fueron tipos de datos numéricos, cadenas y lógicos. Esos tipos de datos le llamamos tipos de datos primitivos, y estos tres serían los principales en la mayor parte de los lenguajes, incluido JavaScript.
Muy bien. Sin embargo, tú haces el análisis y ves que en el mundo de la programación vas a necesitar algunas estructuras que no están compuestas por un único dato, como por ejemplo una coordenada en 2 dimensiones. Esto lo hicimos en uno de los ejercicios de la clase de algoritmos que os di yo el primer día de las sesiones del curso. En esta coordenada yo tengo dos valores, el valor x del eje de las x y la coordenada en el eje de las y. O sea, la coordenada está compuesta por dos datos. En ese primer ejercicio, como no conocíamos nada más que los tipos de datos simples, lo que hice fue crear una variable con un tipo de datos numérico y otra variable con un tipo de datos numérico. Y entre las dos teníamos el tipo de datos. Pero no cabe duda que si tú de alguna manera consigues concentrar esas dos variables en una única estructura, pues van a tener más sentido porque la coordenada son dos datos que van juntos. Si están separados, pues tiene menos sentido que si los dos los consigo poner juntos. Esto, en muchos lenguajes, se soluciona con un simple array. No voy a explicar array, simplemente decir que es como una variable en la cual tienes un número de casillas y en cada una de esas casillas puedes poner un dato, pero digamos que hay otro tipo de estructuras que ahora veremos que no soportaría la posibilidad de hacerlo con un array. En muchos lenguajes de programación, en un array tienes que colocar un único tipo de datos. O sea que si yo voy a hacer un array y en la casilla 0 le pongo un número, en todas las demás casillas le tengo que poner también un número. Pero la realidad es que en el mundo de la vida real encontramos que existen tipos heterogéneos de datos. Es el caso de una factura. Tenemos en una factura varios tipos de informaciones que tenemos que almacenar dentro de la factura y que si nosotros queremos ir juntos, pues el array en ese caso quizás ya no nos sirve porque solo nos permitiría un único tipo de datos. En JavaScript no, pero bueno, la mayor parte de los lenguajes sí. Entonces tenemos que en una factura vamos a tener un número de factura, es un tipo de datos numérico, vamos a tener un nombre de cliente, es un tipo de datos cadena de caracteres, o incluso un tipo de datos lógico para decir si la factura estaba pagada o no. Tipo heterogéneo, en este caso, porque tenemos tres tipos de datos distintos para implementar, y más, ¿no? Para implementar en una factura. En este ejemplo, esos tres que os he sacado aquí. En un usuario tenemos también diversos tipos de datos que forman parte de un usuario, como el número para identificador del usuario, el nombre de ese usuario o incluso un booleano, un valor lógico, un sí o un no, para saber si el usuario hemos verificado su email. ¿Entendéis estas posibilidades de hacer una estructura con diversos tipos de datos de diversas características, ¿no? Ahora, disculpad, tenemos las funciones que hemos conocido con Claudio. En las funciones, quiero hacer la reflexión de que cuando los datos y las funciones van por separado, en muchos lenguajes es así, en JavaScript, a no ser que implementéis objetos, es así, entonces lo vamos a tener por separado en una y en otra parte. O sea, quiero decir que si tú en una función quieres sumar dos números, lo que voy a tener que pasarle a la función son aquellos dos números como parámetro que quiero sumar. O sea, la función tiene una declaración que va por un lado y el tipo de datos, o sea, aquellos dos datos que quiero sumar, los he creado por otra parte y cuando quiero sumarlos, pues se los paso a la función. Van por dos partes distintas. Entonces, ¿por qué no unir tanto funciones como tipos de datos? Y ahí llegamos a lo que son los tipos complejos más las funciones. Por ejemplo, a una coordenada le puedo pedir que haga cosas, operaciones que tengan que ver con la coordenada, restarle o sumarle otra coordenada, trasladarla al eje de las X o al eje de las Y. Con dos coordenadas, saber la distancia que hay entre dos puntos. Eso fue uno de los algoritmos que nosotros calculamos el primer día. Bien, todo eso son funcionalidades que tienen que ver con la coordenada. ¿Y qué tal si nosotros conseguimos unir tanto las funcionalidades como los tipos? Y los ponemos de manera que estén unidos. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que el concepto o la estructura de la coordenada, que hasta ahora es solo un dato, pues tenga todavía más valor porque no solo va a ser el dato, sino que además va a poder responder a operaciones. Así podremos hacer cosas como esta.
Tendremos una coordenada y le diremos, por favor, dame la distancia con otra coordenada. O una coordenada y le podemos decir, por favor, súmate 3 en el eje de las X. O sea, podemos no solo tener la coordenada para guardar los datos, sino además pedirle que a la coordenada haga cosas. Eso nos va a facilitar y va a darle todavía más sentido a esa estructura de datos. Eso también lo podemos hacer con las facturas. En las facturas puede haber operaciones que tú puedas realizar con facturas. Por ejemplo, registrar el pago, calcular el precio sin IVA, el precio con IVA, agregar un producto a la factura, imprimir, todo lo que queráis hacer con facturas, ¿vale? Con usuarios también, abrir una sesión para un usuario, cerrarla para ese usuario, comprobar si un usuario y contraseñas son válidos, son cosas que podemos querer hacer con los usuarios. Muy bien, ahora fijemos en este esquema. Hemos dicho que un lenguaje de programación acepta tipos de datos simples, que son números, cadenas, lógicos, como booleano, o sea, booleano y lógico es lo mismo, ¿vale? Entonces, mi lenguaje de programación, en principio, no conoce las facturas. Si no conoce las facturas, ¿qué voy a tener que hacer yo? En algún momento voy a tener que definir o declarar, son sinónimos, el concepto de factura. Esa declaración tú la vas a hacer en un lenguaje de programación, luego veremos ejemplos, y una vez que la declaras, mi lenguaje ya conoce lo que es la factura, es una serie de propiedades o una serie de informaciones que definen la factura, con una serie de operaciones que yo puedo realizar con esa factura. En ese momento que ya tengo declarado, pues yo ya puedo crear en mi programa diversas facturas para llevar a cabo mis operaciones. O sea, cuando tú tienes un tipo de datos numérico, pues tú puedes crear variables numéricas. En este caso, hemos conseguido definir una factura, que luego veremos cómo se hace. A partir de entonces, yo podré crear facturas en mi programa. Todas las facturas serán las que yo trabaje en mi programa de gestión para realizar cosas. Bien, en mi programa de gestión, que trabaja con facturas, simplemente les pido a las facturas que hagan cosas. Por favor, factura, créate con estos datos. Por favor, factura, imprímete ahora para mostrarla para el cliente. Por favor, envíate al usuario tal o al correo electrónico tal. Por favor, factura, abónate, si quieres crear un abono de esa factura. Por favor, factura, dime tu precio. Entonces yo podría hacer cosas con las facturas para llevar a cabo mi programa de gestión que trabaja con muchas facturas de muchos clientes. Y una reflexión es que si yo necesito hacer facturas para otro programa, o sea, mañana otro cliente me dice, yo quiero hacer un programa que me crea presupuestos. Y me dice, pero es que yo mis presupuestos en algún momento los voy a convertir en facturas si consigo vender ese producto. ¿Por qué no me haces que a partir de ese presupuesto me generes la factura? Pues entonces yo no necesito volver a escribirme todo el código de mi factura. Como yo aquel programa de gestión ya definí mi declaración de factura, lo que voy a hacer es esa declaración de la factura, la voy a llevar al nuevo programa de los presupuestos y entonces mi programa de presupuesto ya será inteligente y conseguirá entender lo que es una factura y podrá crear todas las facturas que necesite y podrá responder a las acciones que yo necesito típicas para implementar con facturas. Son todo conceptos a los cuales no les hemos dado nombres todavía. Entonces vamos a ver la próxima diapositiva para ver si le podemos dar nombres. Pero voy a dar un momento por si tenéis alguna duda y podemos responder alguna cosa por ahí, ¿vale? Veo que no tenemos ninguna duda así muy específica sobre lo que estamos viendo. Algún manual para aprender programación orientada a objetos. Yo te recomiendo en desarrollo web tenemos algunos temas de programación orientada a objetos que te recomiendo leer y en Escuela-IT tenemos un curso que haremos dentro de poco, ¿vale? Bien, bueno, voy a continuar. Vamos a darle nombres a estos elementos de la factura. Perdón, a estos elementos que estamos conociendo solo en conceptos, ¿vale?
Mi definición, la declaración que hemos dicho que tengo que hacer para poder empezar a trabajar con ese tipo de datos complejo, se llama clase. La clase, la clase es una jerga de programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Entonces siempre a las declaraciones o las definiciones de cualquier cosa les llamo clases. La clase es como un libro en el cual especificamos cuáles son las características de las facturas y qué tipo de operaciones voy a poder realizar yo con las facturas. ¿Vale? Eso se llama clase. Luego, a partir de la clase, yo soy capaz de crear diversas facturas. Ese proceso por el que yo, a partir de una definición de una clase, obtengo concreciones o tengo ejemplares de, en este caso, pues, facturas o ejemplares de cualquier cosa que hayamos definido, se llama instanciar. Instanciar viene de una mala traducción de la palabra instance en inglés, que sería, una buena traducción sería ejemplar. Sería, voy a crear, tengo mi definición de factura, creo mi ejemplar de factura. Eso sería lo que nosotros conocemos instanciar. Lo que pasa es que se utiliza tanto instanciar que ya el mundo de la programación pues lo ha utilizado como una palabra como si estuviese bien dicho, ¿vale? Entonces ya luego, cada uno de los elementos que yo he instanciado a partir de una clase, cada una de esas concreciones, cada uno de esos ejemplares, se llaman, en la jerga de la programación orientada a objetos, se llaman objetos. Entonces yo soy capaz de crear muchos ejemplares, muchos objetos, a partir de una definición, a partir de una clase. Muy bien. Visto esto, podemos seguir viendo otros elementos que tienen que ver con la jerga utilizada en la programación orientada a objetos. La clase, hemos dicho que es un libro, tenemos la clase factura, está compuesta ¿por qué? Está compuesta, hemos dicho, por una serie de descripción de las informaciones, o los datos, mejor dicho, que componen a la factura. Todos esos datos, en la jerga de la programación orientada a objetos, se llaman propiedades. A veces se utiliza también el nombre de atributos. Yo incluso, a veces, tanto atributos como propiedades lo puedo utilizar indistintamente. Lo comento por eso, porque hay unos sitios donde se habla en términos de atributo y otro en términos de propiedad. Las propiedades, como digo, son los datos que definen a esa clase, a esa factura en este caso, a ese usuario, a esa coordenada. ¿Cuáles son las propiedades en una coordenada? Si tuviésemos la definición de la coordenada, diríamos que tiene un número para la coordenada X y un número para la coordenada Y. Son las propiedades. Las propiedades en una factura tenemos el nombre del cliente, el identificador de la factura y si está pagada o no está pagada, por ejemplo, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos métodos. Los métodos son las definiciones de aquellas operaciones que tú puedas realizar sobre los elementos de una clase. Por ejemplo, para una factura podremos imprimir esa factura, hallar el valor de una factura, el precio de esa factura, o abonar esa factura que producirá otro tipo de algoritmo para producir esa operación, ¿de acuerdo? Entonces todo eso son métodos de la factura. Para un usuario pues existirán otros métodos, pues da de alta a un usuario, dalo de baja, mira a ver si este usuario es válido, dame el nombre de un usuario, cierra la sesión, etcétera. Todos esos serían métodos, operaciones que podemos hacer con usuarios. Ya luego, cuando hablamos en términos de objeto, tenemos diversos objetos a partir de, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de la factura, tenemos que los objetos tienen estados. El estado de cada uno de los objetos puede, y de hecho es diferente. Tenemos facturas. En este caso, esta factura tiene un estado que es el cliente, es Lonas Pepe, el número de la factura es este de aquí y true quiere decir que la factura está pagada. Son los estados de la factura. Y en este caso, pues tenemos otra factura que es para la señorita Dolores Fuertes,
que tiene este número de factura y que el estado es false porque Dolores todavía no nos ha hecho el pago de la factura. ¿Vale? Eso se le llama el estado de un objeto, son los valores que va a tener este objeto, este ejemplar de factura, esta instancia de factura. Bien, los objetos reciben mensajes para invocar sus acciones. Mensaje, todo lo que está aquí escrito en negrita, son palabras de la jerga de la programación orientada a objetos. Mensajes cuando nosotros invocamos un método. Invocar un método es llamar a una función que depende de un objeto. Una función que no sería una función porque en la jerga de la programación orientada a objetos la llamamos método. ¿Vale? Entonces, preguntas por aquí. ¿Métodos son funciones? Sí. ¿Por qué utilizamos la palabra método en vez de la palabra función? Porque para cuando yo te diga, oye, llama a este método, o invoca, o declara este método, tú estás entendiendo que estoy refiriéndome a una función que está dentro de una clase, que pertenecerá a una definición de lo que sería un objeto de un tipo, ¿vale? Entonces, para que tú y yo, que sabemos programación orientada a objetos, cuando utilice la palabra método, sepas que no me refiero a una programación estructurada, a un concepto de función antiguo, sino al concepto de función dentro de una clase, pues utilizo la palabra método. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Clases igual que objeto, no me queda claro. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Mira, por ejemplo, una clase, o sea, la clase es como un libro, ¿vale? Si tú encuentras un libro, vas a la enciclopedia Larousse y empiezas y te explican lo que es una persona es un ser humano que tiene estas características, pues por ejemplo un color de ojos, una edad, una estatura, un color de piel, y empiezas a leerte todas las características. Luego las personas son capaces de comer, de correr, de tener hijos. Todo eso es un listado o una descripción de lo que son las personas. ¿Vale? Eso es lo que es la clase. Es como el libro, como la enciclopedia, o tú lees cómo son las personas. O el tigre, te dicen, el tigre, ¿cómo es el tigre? Pues el tigre es un animal que tiene este color, las rayas de este color, las rayas de este otro, es fiero, caza, corre, se aparea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es la descripción. Sin embargo, tú me tienes a mí. Yo soy un objeto, soy un ejemplar de persona. Yo soy una descripción de persona. Yo soy un libro que explica cómo es la persona. No. Yo soy un objeto. El objeto persona. Tú, que preguntabas esto, Teo, ¿tú eres una clase, eres una descripción de persona? ¿Eres una descripción de persona? No. No. Tú no eres una descripción de persona, eres una concreción, un ejemplar de persona. Entonces tú eres un objeto de la clase persona. Cuando tú vas al zoo y ves un tigre en una jaula, ¿ese tigre es una clase? ¿Es una descripción de tigre? No. Es un objeto tigre, es un ejemplar de tigre. Entonces yo creo que todos deberíamos entender o diferenciar perfectamente lo que es una clase, que es un libro, es una descripción, con lo que es un objeto, que es una concreción de un elemento de esa clase. O sea, podemos tener 1000 tigres, pero ¿cuántas descripciones de tigre tenemos? Bueno, podemos tener 1000 porque a lo mejor hay 1000 enciclopedias, y 1000 libros de tal, pero bueno, la definición de tigre, realmente un lenguaje de programación, se la damos una vez y a partir de ahí obtenemos todos los tigres que me hagan falta para hacer mi aplicación. ¿Vale? No sé si tenemos por ahí otras dudas por ahí. La clase es como una fábrica. Digamos que no es como una fábrica porque
digamos que la clase es como aquel, aquel procedimiento para crear los elementos. El proceso de fabricación es más el proceso de instanciación. O sea, si tú en la clase, en la fábrica, yo podía entender como la fábrica, digamos, la especificación de todas las máquinas que tienes que hacer para producir un objeto industrial. Luego, cuando pones en marcha la fábrica y vas generando elementos, ese elemento nosotros le llamamos, esta flechita, le llamamos instanciar. O sea, cuando la fábrica se pone en funcionamiento, va produciendo elementos, lo que estoy haciendo es instanciar elementos. Y luego esos elementos, que ya pongo a la venta, que ya hago la distribución para vender en las tiendas, se llaman objetos, ¿vale? Pero bueno, va por ahí, va por ahí. El estado dentro del objeto es una llamada a un método de la clase. No, el estado, o sea, yo, por ejemplo, ¿qué color de ojos tengo? No sé si se ve por ahí, pero ¿qué color de ojos tengo? Mis ojos son marrones. Entonces, ¿cuál es el estado del objeto persona Miguel? ¿Cuál es el estado del color de ojos? ¿Vale? Obvio, marrón, es el estado marrón, ¿vale? Tú, que eres rubio, ojos azules, ¿cuál es el estado de tus ojos? De tú como objeto Federico, no sé. Si tienes ojos azules, ¿cuál es el estado? Pues azul, ¿vale? No tiene nada que ver con el método, y con el mensaje, que es más asociado a la funcionalidad. Si yo te digo a ti, Federico de ojos azules, corre, lo que estoy es lanzando el mensaje correr sobre el objeto Federico. O si es algo que tiene que ver con los ojos, te puedo decir, Federico, parpadea. Entonces tú abres y cierras los ojos. Abrir y cerrar los ojos es en realizar, invocar, o sea, o ejecutar una función. Yo te paso el mensaje, abre, parpadea, y tú abres y cierras los ojos. Eso es un mensaje. Pero no tiene nada que ver con el color de tus ojos, que es un estado. ¿Me seguís? A ver, avanzo un poquito, si os parece. Quiero recuperar definiciones de objetos que hemos visto al principio de la clase para ver si ahora las entendemos mejor. ¿Todos entendéis esta definición de agrupaciones heterogéneas de datos simples con sus operaciones? Eso es un objeto. Todos entendéis esa definición porque si no, es que vamos mal. Sí, todo muy claro, sí, completamente. Vale, fantástico, muchas gracias. No os cortéis en utilizar la pantalla de chat para mandarme vuestros mensajes. Lo que pasa es que esta definición se nos queda, como decía, un poco corta, ¿vale? No es del todo, o sea, se queda un poco corta. Quizás si utilizamos más jerga de orientación a objetos, de programación orientada a objetos, nos gustaría más esta otra definición. Un objeto es un ejemplar concreto, es una unidad de algo cuyas características han sido definidas en una clase.